Bueno, la que he liado, ¿no? La he liado un poquito, la he liado un poquito. La lié en Twitter un poquito el otro día, mira, os comento. Básicamente, vaya, se me ha quedado esta parte aquí pillada. Sí, se me ha quedado esta parte un poquillo pillada. Bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí realmente, fijaos lo tonto que fue y cómo se puede liar muy fácilmente sin necesidad de decir realmente nada. Puesto que aquí realmente no dije nada, es como si digo que 1 igual a 1, ya está. Ah, creía que lo habían borrado. Aquí el país publicó Amancio Ortega, el español más rico, cobrará 1.552 millones de euros con el reparto del primer dividendo del año de la compañía, con una participación del 59,29% en Inditex. Recibirá 3.104 millones de euros durante este ejercicio. Esto, dicho así, puede parecer, o no puede parecer, sino que muy posiblemente no se entienda. Vamos a explicarlo de otra forma. Para eso tengo que entrar en un sitio al que, bueno, no podéis ver lógicamente las credenciales, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a entrar aquí en un momentito, puesto que se ve muy rápido. Se ve bastante rápido desde aquí. Vamos a darle aquí, tal. Vamos a darle a esto. Muy bien, y esto es tan. Es papapam. Y esto es Inditex. Vale, vamos a verlo de aquí. Vale, desde aquí vemos que tenemos, este sería el precio de la acción de Inditex. Esto es lo que vale, por lo que cuesta una acción en Inditex, ¿vale? En la forma fenoménica del valor, 40 y casi 50 euros, vamos a poner. Y esto es lo de los dividendos. Bueno, si os fijáis, solamente aquí esta página nos da estos datos desde 2019, pero vemos que, por ejemplo, o 2020, claro, es que 2020 fue especial, por la razón que sea. Pero vemos como normalmente están pagando pues en el mes 5, en mayo, enero, febrero, marzo, abril, mayo, sí. Suele ser en mayo y en noviembre. Que te pagan, pues bueno, pues te pagan unos 22 céntimos y 35 céntimos, pero el que te pagan. Y ahora, por ejemplo, en mayo ha sido 0,84 y 0,50 el último dividendo que dieron antes de mayo. Dieron aquí también otro, este a lo mejor uno que dan de forma extraordinaria. Este 0,77, etcétera. Bueno, pues esto es lo que te dan por cada acción que tú tengas. Es decir, si tú pagas ahora mismo 47,78 euros por una acción de Inditex, pues si hubiese, hombre, ahora no, pero a lo mejor en noviembre pues te darán, pues a lo que lo pongan, vamos a poner con los precios de 2024, pues te hubiesen dado, si sumas estos dos, 0,75, pues te hubiesen dado 97 céntimos, te hubiesen dado 97 céntimos, ¿vale? Claro. Pero aquí no estamos hablando de que Amancio Ortega haya recibido 97 céntimos. Ha recibido un poquito más. Ha recibido 1.552 millones de euros. Que eso es lo que va a recibir porque tiene un número de acciones que le permite recibir esa cantidad. Eso es lo que recibió en mayo. Cuando dicen que recibirá 3.100 es porque saben que pagará Inditex 2 dividendos en el año. Lo han pagado en mayo y el otro lo pagarán en noviembre, que es lo que parece ser que lo están pagando siempre. Por lo tanto, por eso lo han calculado, diciendo, hombre, pues si da dos veces dividendo y ya está. ¿Vale? Y Amancio Ortega no cobra ningún sueldo público, tampoco lo necesita porque, en fin, paga más de 2.000 millones en impuestos. Bueno, Amancio Ortega no lo paga. Andrea, por la razón que sea, esto no lo entiende. Da trabajo a 47.761 personas. Amancio Ortega tampoco da trabajo. Esto, otra cosa que es mentira. Trabaja con 6.636 proveedores nacionales. Esto también es mentira. Ahora dime, ¿cuántos políticos conoces que aportan lo mismo? Entonces, claro, tú dices esto, de que todo esto que ha dicho realmente es mentira,
y se lía. Bueno, pues aún así, esto no es lo que yo he dicho. ¿Por qué? En el propio titular te lo está diciendo. Con una participación del 59,29% en Inditex. Amancio Ortega no es autónomo. Esto es una empresa que tiene varias empresas dentro, entre ellas, por ejemplo, Zara. Quien paga 2.000 millones en impuestos es la empresa. Quien da trabajo es la empresa. Quien trabaja con estos proveedores es la empresa. Amancio Ortega en un 60% y en un 40% los otros. Pero es que además Amancio Ortega tampoco es que trabaja con esos proveedores. ¿Por qué? Por esto. Porque Amancio Ortega dejó la presidencia. Por lo tanto, no trabaja con los proveedores. O sea, que esto que ha dicho Andrea es todo radicalmente falso. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene acciones, pero es que para tú tener acciones, tú no necesitas tampoco saber ni siquiera cómo funciona la empresa. Tú simplemente puedes irte a esta empresa, en este caso esta empresa que es Inditex, pero puedes irte a otras, puedes irte, por ejemplo, vamos a irnos a, mira, por ejemplo, Apple no salía, bueno, es que Apple sí sabéis lo que, sí se suele saber lo que hace, pero vámonos a, nos podemos ir a otra, vámonos al SP. Nos vamos al SP, vamos a darle y vamos a ver la composición. Claro, si nos vamos a, por ejemplo, esta, aquí te lo dice, pero bueno, Eli Lilly, pues no tienes por qué saber qué es lo que están haciendo. Exxon, pues a lo mejor tampoco sabes qué es lo que están produciendo. Claro, a lo mejor hay algunas que sí te suenan. Por ejemplo, AppBie, o como se pronuncie, pues a lo mejor tampoco sabes qué es lo que está haciendo. Si no trabajas en el sector de la informática, pues a lo mejor no sabes lo que es Oracle. O no sabes qué es, bueno, Chevron a lo mejor sí es más fácil de que lo entiendas. Aerospace, por ejemplo, Linde, pues a lo mejor no sabes tampoco qué es. Merck, ServiceNow, pues posiblemente tampoco sepas qué es, salvo que trabajes en lo que es el sector. Accenture a lo mejor te suena, pero bueno, no tienes tampoco por qué saberlo. Hay algunos que sí. Por ejemplo, Progressive, pues a lo mejor no sabes que AMD, hombre, si sabes de informática de componentes, pues sí. CAT, pues posiblemente te suene de algo, pero a lo mejor no cae en el momento, o a lo mejor lo has visto y dices, no, realmente no sé qué es. Es decir, tú puedes meter dinero, imaginemos que, vámonos a la de CAT, que bueno, hacen maquinaria. Cuando veáis alguna obra, mirad un poco que es Caterpillar. Vale, vemos que por ejemplo está en bajada, ¿no? Vamos a compararlo con los 6 últimos meses y con el último año, ¿ves? Mira, pues vemos que está en bajada. En este caso, la acción son 282 euros. Entonces tú te vas aquí y dices, vale, reparten dividendos. Dices, oye, pues mira, pues por ejemplo, esto hay veces que se queda pillado. Y veis que aparece mucho, pero realmente no. El 2, el 5, el 8 y el 11 cuando suelen repartir. Dice, hombre, pues reparten estos dividendos, los reparten, como veis, trimestralmente. Y tú dices, oye, pues mira, está en bajada. Está en bajada, por lo tanto, me puede salir rentable. De hecho, como muchas veces lo puede hacer, el Market Screener, creo que es. Y pues tú simplemente te vas aquí, fija lo sencillo que es, CAT. Y te va, para que veáis que esto se hace en un momento, ¿eh? Y aquí tú ves todas estas cosas, vamos a ponerlo en grande, creo que se ve, en líneas generales se ve. Y aquí veis que hay unas cuantas líneas, yo las voy a quitar todas salvo la azul, esa que veis, ¿vale? Esto que veis verde y rojo son los precios de la acción. ¿Veis esta línea azul que se ve aquí? Esta es la media móvil de las últimas 20 sesiones. Cada día una sesión, salvo los fines de semana. Pues tú ves que aquí, en este caso, pues el precio de la acción está por encima. Por lo tanto, dices, vale, sí, está bajando con respecto a esto, que creo que no sé qué es diciembre, por ahí. No, es marzo, el 10 de diciembre.
Aquí pues dices que tú has bajado, pero bueno, ves que está por encima de esta media. Por lo tanto, claro, tú dices, hombre, pues a lo mejor hubiese sido más rentable pues comprar aquí en abril. Pero tú no, a lo mejor no sabes qué es lo que hace esta empresa. Hombre, lo suyo es que lo sepas, pero no tienes por qué. Ahora vamos a ver la rosa, que son las últimas 50 sesiones. Pues vemos que estamos menos así, igual. Esto ahora digo qué implicaciones tiene. La de 100, pues tú ves que está por debajo de las 100 acciones. Por debajo de las últimas 100 sesiones. Y vamos a ver de las últimas 200 sesiones, que es la línea esta verde. Está punteada, que no sé por qué la ponen punteada. Aquí. Esta línea de aquí, por lo tanto, también está por debajo. Podríamos hacer incluso otra cosa, configurar y decir, bueno, ¿y el de las últimas 1000? Bueno, pues el de las últimas 1000 sesiones, lo que pasa es que esto a lo mejor ya es mucho, pues 1000 sesiones son prácticamente, son 1000 días, imaginaos esto cuánto es, y 200 sesiones, pues prácticamente un año. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tú coges esto y vas a... Vamos a irnos a las últimas 300 sesiones. Vemos que también está por debajo. Si tú ves que está por debajo, tú dices, hombre, pues está por debajo de esto, pero está ligeramente por encima de las de 50, por ejemplo, ¿no? O está más o menos igual que las de las últimas 20 sesiones, prácticamente que el último mes. 5 días a la semana, 4 semanas. Dice, hombre, pues lo normal es que esta empresa vaya subiendo. Entonces, pues ya nada más que simplemente con la subida de la acción, si después vendo, pues puedo obtener cierto beneficio. Bueno, pues eso, por ejemplo, sería de esa forma. Por lo tanto, tú no tienes por qué conocer la empresa. De hecho, a lo mejor no sabéis tampoco qué tipo de maquinaria hace. Ya os he dicho yo lo que hace, pero bueno, ya tendrías que irte aquí. ¿Veis? Esto ya, claro, esto a lo mejor ya os suena más, ¿no? Esto de que a lo mejor veis alguna obra y veis este tipo de cosas, por ejemplo, los propios equipos, los sistemas de potencia, pero ya aquí te tendrías que ir. Pero claro, a lo mejor no sabes cómo tal qué es lo que llega a hacer. Bueno, pues hace este tipo de cosas. Hace este tipo de cosas. Bueno, pues esto no necesariamente lo tienes que saber hacer si tienes el capital. Y el capital lo puedes tener, o el dinero lo puedes tener de muchas formas. Y no necesariamente trabajando. Entonces, igualmente esos beneficios que obtiene, pues no lo está obteniendo, o lo que estaría pagando en impuestos, yo no estaría pagando en impuestos. Claro, bueno, aquí en impuestos puede ser que sí que lo pague él por este beneficio, a lo mejor se refiere... Yo he entendido que se refería a lo de la empresa, pero bueno, sí, puede ser que esto sí lo pague Amancio Ortega. Después, da trabajo, no es que dé trabajo, es que si tú lo tienes que hacer Amancio Ortega solo, pues a lo mejor nos tiene en un año 3.100 millones de euros. Nada más que en dividendos. A lo mejor no tiene eso. O a lo mejor no tiene ningún beneficio. O a lo mejor Amancio Ortega hubiese tenido que ser trabajador asalariado. Y no empresario. Entonces a lo mejor no lo recibiría. ¿Por qué? Porque hay una división social del trabajo. Y eso lo vamos a ver después. Entonces no es que dé trabajo, es que necesita dar trabajo. Pero dicho así, parece que esto es un acto de la mayor benevolencia posible. Entonces, lo que íbamos a hablar hoy, justamente de esto, de cómo y cuándo el capitalismo expropió, sí, el capitalismo expropió, y devoró ¿a quién? Al propio capitalismo. Vamos a verlo. ¿Por qué? Bueno, lo primero que hay que entender es que una cosa que está haciendo Andrea está abstrayendo toda la historia de la humanidad, bueno, y toda la gente que me estaba contestando a mala. Bueno, claro, no he dicho lo que yo contesté. Yo realmente solamente dije que Amancio Ortega no aporta nada más que unos medios de producción que posee a sus trabajadores. Y esto me pueden haber dicho que es mentira, porque Amancio Ortega se salió de la presidencia. Por lo tanto, ahora Amancio Ortega simplemente es un accionista, como si yo voy a la página esa que os he dicho y compro acciones de Caterpillar. Sin más. Yo estoy dando algo, yo estoy pagando algo, yo tengo medios de producción, yo tengo las máquinas que hacen estas máquinas. No. Amancio Ortega se apropia de una parte de este valor. Y esto es radicalmente cierto. Los que los trabajan son los trabajadores. Por ejemplo, si yo comprase acciones de Caterpillar, pues cuando me paguen el dividendo, pues yo estoy obteniendo este valor que lo han producido los propios trabajadores. Y yo me quedo con una parte de ese beneficio. Entonces, yo no estaría
entregando tampoco medio de producción, yo no estaría dando trabajo, yo no estaría pagando los impuestos de los beneficios de la empresa, sí por los dividendos y por otras cuestiones, pero yo no estaría obteniendo nada de eso, yo me estaría apropiando de un valor, puesto que yo no tengo nada de la empresa más allá de acciones, que en este caso es lo mismo que tiene Amancio Ortega con Inditex, tiene una parte de las acciones, un 60% de las acciones de Inditex. Por lo tanto, realmente no está aportando nada, porque es que no está ni en la presidencia. Pues aquí ha habido gente que se ha molestado, por lo dicho. Y después dije que... Y se apropia, lógicamente, si yo comprase esto, yo me estaría apropiando de esto, porque este es un valor que están creando los propios trabajadores. No lo estoy creando yo, puesto que yo lo único que estoy haciendo es comprar acciones. Sin más. Que a lo mejor en esta compra de acciones le permita a esta misma empresa poder seguir financiando y comprando más maquinarias que le haga ser más productivo. Sí, pero no están creando el valor. Yo no estoy creando el valor. Entonces vamos a verlo. Los políticos son una parte más de la burguesía. No negué que los políticos aportasen nada. Y aquí uno que me dice no sé qué de Stalin. Pues fíjate el colgó. Entonces, pues justamente vamos a hablar de cuándo el capitalismo devoró al propio capitalismo. Pero es que para eso primero tenemos que entender que es que el capitalismo no existió siempre. Y esto es lo que le ocurre a mucha gente, que abstrae su realidad inmediata, el modo de producción capitalista, pensando que es toda la historia de la humanidad. Y eso es mentira. Para empezar, el 98% de la historia de la humanidad estuvimos con los medios de producción siendo comunales. En este caso era la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra durante el 98% de la historia de la humanidad ha sido propiedad comunal. Después, ahí estábamos sobre todo en un comunismo primitivo. La tierra comunal siguió siendo posteriormente al comunismo primitivo. Después tuvimos esclavismo, después tuvimos feudalismo y es ahora cuando tenemos capitalismo. Todo esto son medios, modos de producción distintos. Por lo tanto, como son distintos, tienen distintas características y distintas lógicas. Por ejemplo, en el feudalismo no había trabajo asalariado, ni muchísimo menos era la generalidad. Y muchísimo menos en el esclavismo. No había trabajo asalariado. Entonces, como bajo el capitalismo se generaliza el trabajo asalariado, tiene unas lógicas distintas al esclavismo. Entonces, eso hay que entenderlo. Entonces, y tradicionalmente, ¿cómo ha sido esto? Tradicionalmente siempre ha sido el capitalista, el del monopolio, donde existían y existen bajo el capitalismo propiedad privada de los medios de producción. ¿Esto qué es? El capitalista, si yo, por ejemplo, yo hubiese montado una empresa y yo compro una nave y compro máquinas y contrato trabajadores, yo soy el propietario de los medios de producción, esas máquinas y esa nave. Y yo soy propietario de los trabajadores, realmente es de la fuerza de trabajo de los trabajadores durante un tiempo específico a la semana y al mes. Y además hay producción mercantil, toda la producción no se realiza para satisfacer necesidades. Esto es una consecuencia, pero no es el objetivo. Principalmente es producción mercantil. ¿Qué es lo que ocurre? Que para que se dé producción mercantil se tiene que validar esa producción. ¿Cómo se valida? En el mercado. Por lo tanto, tienen que venderse y normalmente se va a vender estos mismos valores de uso. Es decir, tienen que ser algo útil para la gente que lo compra. Pero principalmente se hace para el intercambio. No como en los modos de producción anteriores, que tú producías tu propio medio de subsistencia. Bajo el capitalismo, no. ¿Qué es división social del trabajo? Que ese cartel que está aquí no se ve, pero bueno, división social del trabajo. Vamos a suponer que somos una empresa nosotros, que se llama Cepillos Dentales SL. Pues nosotros lo que necesitamos principalmente es polipropileno, que es ese plastiquito que veis en el propio mango y demás, y nylon, que son esos pelos de los dientes, de los pelos del cepillo de dientes. ¿Qué le ocurre? Cepillos dentales, nosotros no producimos el polipropileno ni el nylon. Nosotros recibimos el nylon y el polipropileno y en base a eso hacemos una serie de operaciones. Realizamos un trabajo. ¿Para qué? Para coger y combinar el polipropileno, que normalmente se recibe en forma de bolita en una bolsa, y el nylon. Entonces le damos, para empezar, le tenemos que dar la forma de cepillo de dientes y después unirle los pelos de nylon. Entonces hacemos eso. Esto es división social del trabajo, puesto que Cepillos Dentales no hace el nylon y no hace el polipropileno. ¿Por qué? Porque si hiciera esto tardaría muchísimo más. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí
Aquí lo tengo. Esta es una de cuánta cantidad de polipropileno se necesita por cada rama de esto y cuánto nylon se necesita de estas cantidades finales. Por unidad. En este caso, por kilogramo de nylon. Y aquí vemos que vamos a suponer que Cepillo SL, Cepillo Dental SL, tiene un 30% del mercado de producción de cepillos de dientes. Sabemos que la producción total, creo que es esto, de cepillos de dientes, son unas 90 millones de unidades que se han producido y vendido. ¿De acuerdo? Bueno, pues si sabemos eso y sabemos que tenemos el 30%, pues sabemos que aproximadamente vendemos unos 30 millones de unidades de cepillos de dientes. Bueno, pues si sabemos que de mango necesitamos, de polipropileno para el mango sobre todo, y lo que es el propio cepillo, necesitamos aproximadamente unos 20 gramos de polipropileno y necesitamos unos 2 gramos del nylon, pues sabemos cuánto tenemos que recibir de nylon al año y cuánto de polipropileno. Pero no solamente eso, si además sabemos cuánto tiempo se tarda en producir 1 kilogramo de polipropileno, darle la forma y tal, y unirle los pelos, bueno, pues sabemos que, por ejemplo, para producir 1 kilogramo, esta cantidad de kilogramos, 60 millones de kilogramos, pues se necesitan 2 millones de horas de trabajo. Para 600 millones de kilogramos de polipropileno se necesitan 10 millones de horas de trabajo en un año. Bueno, pues esto es muy simple. Si sabemos cuánto puede trabajar cada trabajador, pues sabemos que para el nylon, para la empresa de nylon, se necesitan 1000 trabajadores y para la de polipropileno 5000 trabajadores. Nos dan 6250 trabajadores. Bueno, y esto, dado el trabajo que realizo para distintos productores que son principalmente fábricas, son empresas multinacionales, y más específicamente estoy en el sector de con las propias fábricas y con los propios directores de las fábricas, sabemos que, por ejemplo, en este sector, dado uno de los clientes, son 7100 trabajadores en todo el sector que envuelve esto. Vemos que nos faltan los trabajadores de la empresa Cepillo SL. Por lo tanto, el restante va a ser esto. Vemos que no estamos nada desencaminados. Lo que estamos haciendo aquí es básicamente planificar la producción. Lógicamente, un capitalista tendría que coger, si fuese un capitalista individual, tendría que decir, bueno, he recibido durante este año, no lógicamente al año, a lo mejor los envíos se hacen a la semana o se hacen cada 3 meses, a lo mejor. Y se envía, pues en este caso, en lugar de 60 millones de kilogramos, pues vamos a suponer que se envía pues cada 3 meses, por lo tanto se envía 4 veces. Bueno, pues recibiríamos, lógicamente esto no es nada. ¿Cuánto recibiríamos? Pues fijaos, recibiríamos aproximadamente lo mismo. Estaríamos recibiendo 15 millones de kilogramos de forma trimestral. Y en este caso, 150 millones de kilogramos de polipropileno. Bueno, pues sabemos que tenemos que recibir eso. Lógicamente, como capitalista individual, podríamos decir, oye, voy a revisar que cuando recibamos las mercancías, tenemos que recibir 15 millones de nylon, 15 millones de kilogramos de nylon y 150 millones de kilos de polipropileno. Esto para que podamos operar sin problema, para que podamos ponernos a producir los cepillos de dientes. Esto no es crear valor, esto es hacer un trabajo de vigilar y supervisar la producción, que eso no crea valor, puesto que no está fabricando, no está elaborando la mercancía, que es lo que va a intercambiar. Si es que lo que intercambia, lo que vende es el producto, por lo tanto solamente se crea valor cuando estás creando el producto, cuando estás creando la mercancía. Este trabajo de supervisión no crea valor. Eso no significa que no sea importante. De hecho, veis que es muy importante, porque es lo que te va a permitir poder producir acorde al tiempo de trabajo abstracto socialmente necesario, que es lo que se determina mediante la competencia entre los distintos productores. Si yo sé que el productor tarda menos que yo en producir, hombre, pues ese productor lo va a llevar antes sus mercancías a las tiendas. Por lo tanto, yo tengo que producir en el mismo tiempo, como máximo. Y que lo podría seguir bajando. Entonces, aquí vemos lo importante de todo esto, ¿no? Bueno, pues esto lo vemos. Pero esto es si somos capitalistas individuales. Y ojo, ni siquiera siendo capitalistas individuales estaríamos haciendo esto. No tendríamos nosotros ni que vigilar que estamos recibiendo las cantidades de kilos de polipropileno y de nylon
que necesitamos, puesto que podemos contratar a otros trabajadores que hagan ese trabajo de supervisión, ¿de acuerdo? Y que estén pendientes de las materias primas que estamos recibiendo. Es decir, que no tiene ni por qué hacerlo el capitalista individual. Aunque Amancio Ortega fuese un capitalista individual, no tiene ni por qué hacer eso. Sabe que hay que hacer eso, pero eso muchas veces lo vas aprendiendo sobre la marcha. Incluso al principio pues te equivocarás más de lo que hay ahora. Por lo tanto, ahora obtiene muchísimos más beneficios que antes. Y por eso ahora puede apropiarse de más cantidad de trabajo que antes. Pero llegó un momento que el capitalismo se estancó. Y como el capitalismo se estancó, se necesitaban otras cosas. El capitalista individual sobraba. Y entró en contradicción el capitalista individual con el capitalista social. Las sociedades por acciones. Lo que hemos visto. Si tú puedes comprar acciones de Inditex, porque Inditex es una sociedad de acciones. Donde tú puedes comprar esa participación que tú tengas en la empresa. Y aquí, fijaos la sutileza. ¿Hay propiedad privada de los medios de producción? Sí, pero es propiedad privada social. Antes los medios de producción pertenecían a un único capitalista, ahora no. Ahora pertenece a todos los accionistas. Si yo comprase, por ejemplo, de lo que hemos visto de Caterpillar, una acción, pues yo habría que ver cuántas acciones hay, y yo tendría 1 entre N. N siendo el número de acciones, y ese sería el porcentaje de propiedad que yo tengo sobre esos medios de producción. En este caso, Amancio Ortega tiene el 60% de la propiedad sobre los medios de producción de Inditex, que es más de la mitad. Pero igualmente la propiedad social. No es propietario solamente Amancio Ortega y por lo tanto las decisiones se toman de manera, podríamos decir colegiada, pero de manera entre todos los accionistas. De hecho, entre el propio Consejo de Administración. El resto de las características son iguales. División social del trabajo, trabajo asalariado, los trabajadores reciben un salario para que puedan comprar sus medios de subsistencia y la producción mercantil. Por lo tanto, sigue siendo igual. ¿Esto qué ventajas tenía? Puesto que antes, si el capitalista era individual, supongamos que tenía que pagar 60.000 euros para la constitución de su empresa, 10.000 euros en máquinas, 170.000 euros para la nave industrial donde va a alojar esas máquinas y sus trabajadores, y pongamos que tenía 6 trabajadores y le va a pagar entre todos, a los 6 trabajadores, al año, 110.000 euros. Esto hace que tiene que desembolsar 350.000 euros de golpe. Bueno, de golpe. Pero tiene que desembolsar esto para poder empezar a producir. ¿Qué es lo que ocurre? Que bajo el capitalismo, con los capitalistas sociales, la cosa cambia. Es lo mismo, pero es que ahora no hay un capitalista, hay 4. Por lo tanto, esos 350.000 euros se dividen entre 4. Si cada uno quiere tener la misma participación, lógicamente. Y ahora tiene que aportar 50.000 euros. Muchísimo menos. Que tú aportes menos cantidad te permite asumir más riesgo. ¿Por qué? Puesto que no estás asumiendo tanto riesgo como dedicando 350.000 euros. Estás dedicando 50.000 euros. Entonces dices, hombre, pues tengo un margen de maniobra. En base a esto dices, hombre, si yo antes tenía que aportar 350.000 euros y ahora aporto 50.000, 59.000, hombre, pues a lo mejor en lugar de 6 trabajadores puedo tener 12. A lo mejor una nave industrial que yo he comprado puedo tenerla más grande. Y así, por ejemplo, guardar más materias primas, guardar más producción o tener más trabajadores. Ahora, en lugar de máquinas por precio de 20.000 euros, de 10.000 euros, la tengo por 20.000. Por lo tanto, aquí, ahora, cada capitalista tendría que aportar 150.000 euros, teniendo el doble de máquinas, el doble de trabajadores y una nave industrial más grande. Y cada uno aportaría 150.000 euros, que es menos de la mitad de lo que aportaba el capitalista individual. Como el capitalismo se estancó, puesto que había una gran cantidad de capitalistas individuales, el capitalismo entró en contradicción con el capitalismo. Y estas hay veces cosas que pasan dentro de un modo de producción. En este caso, el capitalista individual con el capitalista social. Social en el sentido de que están socializados los medios de producción entre los accionistas, no entre la propiedad común de todo el pueblo. Esto que a lo que hace, que dice, oye, si ahora tenemos el capitalismo social, o los capitalistas sociales, cada uno puede asumir más riesgo, por lo tanto, puede, por ejemplo, adquirir más maquinaria y tener más trabajadores, por lo tanto, crear más valor si tienen más trabajadores. Por lo tanto, ya dejamos de estar estancados, empezamos de nuevo a crecer. Así es como el capitalismo se devoró a sí mismo, de tal forma que es un contrario devorando a su contraparte, el capitalista social devorando al capitalista individual.
Es por eso que Amancio Ortega sacó la empresa a bolsa, porque dice, hombre, si sigo siendo yo un capitalista individual, me voy a estancar. Puesto que hay que hacer una serie de inversiones que yo a lo mejor solo ya no puedo hacer, o no quiero hacerlas. Así que sacó la Inditex, creo que salió en bolsa en el 2001. En fin, de 2001 a 2025 hay 24 años. Me está diciendo que todo hay que imputárselo a Amancio Ortega, tanto los éxitos como los fracasos. No, pues tanto los éxitos como los fracasos vendrán de todos los accionistas. Es cierto que en este caso Amancio Ortega tiene la mayor parte. Pero esto es simplemente para que entendáis cómo funciona. Es que, de hecho, fijaos, incluso el capitalista solo no puede producir él solo, puesto que a lo mejor no sabe cómo se une el nylon al polipropileno. De hecho, puede ser que reciba esa bolita de polipropileno y no sepa cómo transformarlo en un cepillo de dientes. Entonces dice, bueno, esto no lo hago yo. Voy buscando a gente que sepa hacerlo y los contrato a ellos y que lo hagan ellos. Y yo me encargo de supervisar. Y llega un momento que diga, oye, ya no hace falta ni que yo supervise, puedo contratar a otras personas que supervisen. Entonces, en este caso, Amancio Ortega no está aportando nada. Aunque cuando empezó la empresa, si él se pusiera a coser bata, da exactamente igual, porque esto estamos hablando de los años 60 o 70. Creo que ha pasado bastante tiempo como para que haya amortizado de sobra todo ese esfuerzo que hizo al principio. E igualmente da exactamente igual. En un momento era trabajador él, que estaba trabajando él, produciendo las propias mercancías que él iba a vender. Y en otro momento pasó a ser capitalista. Es verdad que había un momento que era... Pero es que en este caso era trabajador con su propio medio de producción. Y llega un momento que es empresario cuando contrata a más gente. Entonces, fijaos la diferencia, fijaos esta diferencia sustancial. El éxito de Amancio Ortega no reside en Amancio Ortega, reside en el propio modo de producción capitalista que crea ese marco que permite que ya no exista o ya no sea tan frecuente los capitalistas individuales con respecto al capital total y con respecto a la producción total, para que así el capitalismo no se estanque y muchísimo menos termine desapareciendo. El capitalismo tuvo que devorarse a sí mismo, haciendo que el contrario capitalista social devore al capitalista individual. Inditex devoró a Amancio Ortega, puesto que requería que la empresa pasara de ser de una sociedad, de un capitalista individual a un capitalista social, a una sociedad de acciones. Amancio Ortega también fue devorado. Esto es simplemente para que lo entendáis con un caso práctico. ¿De acuerdo? Y esto es tras realizar un análisis dialéctico, que es una cosa que tenemos que hacer siempre. Dicho esto, hasta el próximo vídeo.